Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Un Café con Alejo. Somos una propuesta pedagógico-cultural que busca rescatar, contar y visibilizar las historias de un pueblo. Soy Alejandro Gutiérrez y los saludo desde Palestina, Caldas, donde hoy resaltamos el paisaje cultural cafetero. Hoy nos tomamos un café con un amigo, inquieto por la música, el teatro, la actuación, el cine, la dramaturgia. De Chinchina Caldas, municipio que se encuentra ubicado en la zona centro-sur del municipio. Hoy me tomo un café con Felipe Torres. Más Alejo, no, de verdad que muy agradecido por esta invitación, muy feliz de estar acá compartiendo en este espacio maravilloso, pues ahí nada más podemos ver el paraíso. Sí, señor. Y dispuesto, ¿no?, a contarles un poco sobre mi experiencia, sobre las actividades que he realizado, las que he venido realizando, y no, de verdad que aquí con esta maravilla de café, muchas gracias Pues, por la invitación. muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación. La idea es entonces que nos tomemos un café y dialoguemos de la vida, de recuerdos y de actualidad. Listo. Felipe, vamos a empezar hablando de lo que fueron sus inicios en el teatro. En Chinchina Caldas se realiza una convocatoria, un proyecto donde se beneficia el teatro y la danza. Usted llega a este proyecto y se da cuenta en Chinchina el movimiento artístico en ese momento, cómo se encuentra y conoce gran parte de la zona urbana y rural. Bueno, es muy importante que para hablar de ese proyecto que es muy valioso Sí, para mi vida y para muchos jóvenes que participamos en esa época, hablar un poco de lo que hay atrás, ¿no? O sea, sí, del teatro que logré hacer en la escuela, del que logré hacer en el colegio, y específicamente en el colegio fue ese momento de llevar el teatro a la cárcel, ¿no? En algún par de ocasiones fui a la cárcel con unos compañeros y, y una profesora que iba a hacer visitas a la cárcel, y ahí era como montar unas escenas pequeñas y llevarlas allá. Eso fue como muy interesante ese proceso, de esa parte del teatro que se lleva a otros lugares, no propiamente el teatro que conocemos históricamente. esa profesora Posteriormente, es doña Gabriela, ¿cierto? sí, Un saludo entonces también a doña Gabriela. sí, a raíz de esa experiencia, entonces, ya terminando el colegio, entonces, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Como la pregunta que se hace muchos jóvenes, Sí, ¿qué vamos a hacer cuando salimos del colegio? Entonces había un programa que se denominaba Clubes Juveniles, y era un programa de la alcaldía y de la gobernación de Caldas, y logré meterme a ese programa. Entonces yo digo, ¿y entonces ahora qué voy a hacer en este club? Porque era un club con jóvenes sí, y había que hacer actividades lúdico-pedagógicas con ellos. Entonces yo me había leído algunas revistas de teatro, que en ese entonces sacaba el Consejo Departamental de Teatro, había estado en algunas clases con Mario Nova, y entonces yo había reunido todas esas ideas, lo que tenía en el colegio, la lectura de las revistas, lo que aprendí con Mario Nova un par de semanas que estuve con él, y empezamos a trabajar con los chicos, y ahí fundamos Caja Negra, sí. pero funcionaba como Club Juvenil Caja Negra. Entonces, posterior a eso, entonces ya fue un año de trabajo muy interesante, y ya pasamos a conocer la experiencia del proyecto Kellogg con la Fundación Kellogg y la Universidad Autónoma, entonces, de Manizales. A raíz de eso, entonces, ya llegó Augusto Muñoz Sánchez, del Teatro Punto de Partida, nos dio Sí. talleres, fuimos y nos presentamos con obras a muchos municipios del departamento de Caldas, estuvimos en Bogotá capacitándonos en el Festival Internacional de Teatro de Bogotá, el Iberoamericano. Entonces, en esa experiencia estuvimos alrededor de unos 3 años, más o menos 4 años.
Después ya empiezo yo en la universidad a estudiar artes escénicas y bueno, paralelamente cuando tenía los espacios ya venía entonces a seguir fortaleciendo los procesos del grupo, pero propiamente Tuto fue el que se quedó con el grupo un tiempo mientras yo estudiaba. Ya luego el proyecto se acaba y llego ya con un poco de mi experiencia ya para hacer mi práctica educativa con el grupo y ahí empezamos pues a crear obras y empezar a generar procesos y participación en festivales digamos locales, departamentales y nacionales. A mí me llama mucho la atención cómo logra usted reunir jóvenes que son diferentes a la carrera de artes. Realizó montajes con personas, con estudiantes de otras carreras, pero tenían ese gusto por las artes escénicas. Digamos que, bueno, Chinchiná es un municipio, a mí me pasaba algo muy curioso, era que en Chinchiná, un municipio de más de 60.000 habitantes, yo era el único estudiante de artes escénicas. Sí. Entonces había mucho desconocimiento del teatro y había como mucha, digamos, desconfianza, apatía, o usted qué va a hacer por su vida, qué va a hacer en la vida, qué se va a dedicar, usted se va a morir de hambre, porque las artes escénicas no estaban en el imaginario colectivo de las personas. Sí. Entonces a raíz de eso, pues yo empecé todo un proceso de empezar a creer en lo que yo hacía y empezar a transmitir todas esas experiencias que íbamos acumulando, digamos, en los talleres, en los procesos. Y el capital humano que teníamos eran los jóvenes, o sea, la gente que no sabía de teatro, pero que tenía esa intuición y que quería. Entonces, a raíz de eso, los talleres, digamos, que calaron en ellos, en su experiencia, y nos permitió jugar con el teatro y llevarlo a diferentes escenarios y hacer cosas bonitas. Digamos que tanto técnicamente como estéticamente se lograron resultados muy, muy interesantes y logramos como generar un proceso de formación de públicos. Sí. Digamos que a partir de ahí ya vienen otros proyectos, pero dale, adelante. Ahorita que hice la formación de público, quiero resaltar algo muy importante, y es que usted se da la tarea de hacer una pedagogía teatral. Usted se va y le cuenta a la gente la necesidad de ver teatro, pero también siembra en ellos la necesidad de pagar la boleta cuando vamos a ver el espectáculo. ¿Cómo le fue con eso allá en Cincinnati? Cuando empezamos con él, yo me acuerdo, pues nunca me olvidé, casi siempre lo cuento en entrevistas. En Chinchiná, para poder empezar a hacer teatro, o sea, yo me había graduado de la universidad, no tenía nada. Yo con una libreta y un lapicero empecé a gestionar, a hacer cosas. Sí. Y no vamos a hacer festivales, vamos a hacer salas concertadas. Uno empieza como con mucha energía para hacer todo. Obviamente se encuentra todas las barreras porque lo miran a uno como bicho raro. Sí, y más. Este se graduó y este qué es lo que va a hacer y no le creemos. Pero bueno, a raíz de eso, de estar insistiendo tanto con el teatro, con las artes, empezamos como a generar confianza. Y ya empezamos a trabajar en los colegios, con las instituciones, a mostrar como esos procesos que se generaban allí. Y ya a raíz de esa confianza y ese interés que empezaba a generar el teatro, ya me apoyaba yo en la Universidad de Caldas para traer obras que hacían parte de los procesos académicos. Y entonces se empezó a generar como una confianza, la gente ya empezó a ir a las salas. Y a raíz de eso, entonces ya con la Casa de la Cultura me apoyé para hacer el proyecto Salas Concertadas. Y entonces a partir de ese proyecto, pues digamos como que se empezó a generar una dinámica muy interesante en tanto la participación del público en relación con las funciones que se hacían y con las temporadas que se generaban allí. Entonces ya teníamos un público de teatro muy interesante, incluso muchas veces nos tocaba que cerrar la puerta porque ya no nos cabía más la gente. Y eso empezó a generar otras ideas que fueron ya propiamente los festivales de teatro, Carnaval de las Artes Escénicas, que se hizo en 4 versiones y posterior a ese, el Festival de Teatro La Ventana, que se lograron hacer como 3 versiones y más o menos fue como eso. Y otra propuesta muy interesante que nace de usted, apoyado con otras personas, es Contravía Cultural. También me parece algo de resaltar, se realizaba en la carrera octava y era una noche donde se podía disfrutar de teatro, de trova, de dibujo, de hip hop, y era una noche familiar, de la familia también. ¿Cuánto tiempo duró esa actividad? Bueno, para hablar de Contravía Cultural habría que mencionar, digamos, como en la génesis, en esa historia de la cultura en Chinchiná, lo que se denominaba la Calle del Arte, que era como una propuesta, pero era una sola calle que la Casa de la Cultura cerraba y ahí hacía pues como todo ese tipo de actividades. Contravía Cultural era como eso, como tomarse toda la calle octava, incluso mucha gente renegaba pues porque Chinchiná tiene como 2, 3 calles principales y nosotros cerrábamos una de esas calles. Pero entonces era justo para eso, para poner en escena allí una cantidad de expresiones artísticas, la danza, el teatro, el circo, bueno, todas esas manifestaciones. Ese programa
funcionaba paralelo a el proyecto Salas Concertadas, el programa Salas Concertadas, sí. Funcionaba paralelo al festival de teatro también, y funcionaba paralelo, pues digamos, como a la actividad cultural en sí misma del municipio. Sí. Entonces, en ese proyecto logramos como incidir en el desarrollo de las artes escénicas, la formación de públicos y más como eso de la calle, ¿no? O sea, de que el transeúnte que va caminando lo invitamos, venga, siéntese, vea una obra. Entonces, Chinchiná tiene un público muy bien formado para las artes escénicas. Sin embargo, falta todavía mucho en ese proceso. Supongo que en el tiempo que no he estado se ha trabajado en ese proceso, pero sí, justamente Contravía Cultural es un proyecto muy potente. En estos momentos no sé si todavía se está realizando, y con pandemia pues ya te imaginarás. Sí. Con todas estas manifestaciones artísticas, ¿qué movimientos o qué grupos se encuentran ahora en Chinchiná? No solo en teatro, en música. Bueno, en estos momentos que yo sepa está el grupo de teatro Manova, que ha sido como una inspiración del legado de Mario Nova Vélez. Sí. Obviamente hemos trabajado siempre en conjunto, haciendo simbiosis con todas las ideas, todos los proyectos. Ese es un grupo que yo considero que todavía está en el escenario. No podría como mencionar otros grupos porque podría equivocarme, ¿no? Yo sé que hay licenciados en artes escénicas que han hecho sus procesos, han habido talleres, experiencias, pero sí. No, en estos momentos no tengo en el radar, sí, sí. Como en el imaginario, pues digamos como a la descendencia de Mario Nova, digamos en términos de lo artístico, especialmente el teatro, que es Manova Teatro. Ahí hay varios actores, artistas, y es muy interdisciplinar también porque ahí no solamente son actores, sino que también hay bailarines, hay gente que hace música y todo ese tipo de cosas. Felipe, usted se destacó en la universidad por ser una persona dedicada en cuanto a lo que es las artes escénicas. Hasta acá entonces ya vemos como esta parte profesional de la licenciatura, y ya esto le da pie a usted para que en el año, no sé si es el año 2015, usted dirige, actúa y escribe un trabajo. Ese trabajo, ¿a quién se lo escribió o a qué se debe esa inspiración? Bueno, entonces estamos hablando de Déjame Contarte. Sí. Déjame Contarte es una historia que surge, digamos, apoyada por el maestro Carlos Molano y Liliana Hurtado de la Universidad de Caldas en el taller permanente de dramaturgia. Propiamente no estaba en esa época en el taller, pero ellos me hacían revisión del texto. Entonces surge de la vida de mi hermano. Ha tenido una vida complicada con las drogas, o sea, no tengo nada que esconder. Sí. Entonces a partir de eso yo reúno como las experiencias más difíciles de la familia para poder, digamos, de alguna manera sanar un poco esa herida de todo ese proceso difícil que fue para nosotros. Eso pues fue un proceso muy bonito, fue como un proceso, digamos, de creación familiar, ¿no? Hasta mi hijo estaba haciendo la música, mi esposa estaba haciendo en ese momento la producción, digamos, como ejecutiva, sí. Y las luces de la misma obra. Se nos unieron artistas como Iván, que es un chico que trabaja en estos momentos en el taller en Chinchiná. Bueno, se nos unieron varias personas, era un proyecto. Viviana Hoyos nos apoyó fuertemente en el tema de la dirección, y bueno, teníamos como mucha expectativa como de trabajar en ese proyecto de manera personal, pues por todo lo que tiene que ver, digamos, con aventarme a hacer una dramaturgia, pero que también la pudiera montar, y afortunadamente logramos la publicación del Ministerio de Cultura con la antología Relata, y logramos que ese texto fuera publicado allí. Entonces era como que estaban las condiciones dadas para poder hacer ese montaje. Se hicieron 7 funciones aproximadamente, pero también tenía otra intención, que era llevarme ese monólogo a Argentina para hacerle funciones, porque me iba a instalar a vivir allá, pero bueno, finalmente hubo cambios y terminé en otro país, pero lo dejamos en 7 funciones. Yo sentía que yo había cumplido, digamos, como sobre todo con esa parte de sanar un poco como esa experiencia de vida, y ya propiamente lo vengo contemplando para hacerlo, digamos, donde estoy ahora, que es en México, donde también hay un movimiento teatral muy interesante. Su historia de vida artística es muy interesante, hay muchas cosas, pero yo voy a tratar de ser muy puntual. Hace también unos años usted fue invitado a participar en un proyecto donde estaban indagando las redes sociales y la web como un medio para empezar a promocionar teatro. Ahorita estamos en tiempo de pandemia. En ese tiempo entonces sería como un preámbulo a lo que estamos viviendo ahora. Bueno, es muy interesante, pues digamos, esa
pues como hacer ese referente ahí con el teatro virtual. Y pues para hablar del teatro virtual tendremos que hablar de Daniel Ariza, Sí. que justamente nos invita a Viviana Hoyos y a mí a participar de este proyecto. Yo estuve en la primera etapa del proyecto, todo era como muy experimental, era complejo para nosotros porque era como entrar en otra lógica del teatro, y bueno, siempre habíamos sabido que el teatro virtual no es teatro, pero no sabíamos argumentativamente por qué no lo era. Entonces yo me metí de cabeza a ese proyecto porque generalmente no le digo a los proyectos que no, o sea, yo me meto en los proyectos y algo sale. Sí. Entonces en esa primera etapa hacía un personaje que era como el que estaba como detrás, como haciendo la presión frente a las chicas que eran las actrices que trabajaban dentro de la historia, pero bueno, ya son detalles que muy propiamente no lo sabría decir yo. Sí. Pero ¿qué se puede rescatar de ese proyecto? Como que muy interesante que en ese entonces se pensara, digamos, en una posibilidad de un teatro virtual, y que justamente hoy todo ese paradigma del teatro virtual pues cobre tanta relevancia, pues digamos, hoy por hoy. Tanto así que ya, pues, ya aparece Teatris, que es lo que es Netflix, que venden por catálogo las obras. Sí. Hay productores de teatro en muchos países de Latinoamérica que están haciendo producciones para la virtualidad. Pero claramente eso tiene todo, digamos que tiene todo un terreno todavía muy vertiginoso, porque todavía no podemos hablar todavía de un teatro virtual cuando aún pues no está todavía en un estado muy primigenio. Entonces es eso. Sin embargo, fue una experiencia muy bella, y justo ahorita en la universidad escribí un ensayo sobre esa experiencia, sobre esas experiencias que están emergiendo a partir de ese teatro virtual. Y bueno, eso es como cosas muy profundas que se deben estar preguntando los actores y los artistas y los docentes y los investigadores y los hombres de teatro en este momento. Felipe, entonces hasta acá, así por encima, porque son muchas cosas las que usted ha hecho en teatro, pero entonces también quiero preguntarle por algo, no sé si también está antes del teatro, es la parte del hip hop, que también creo que es una de sus pasiones. Felipe ahí en la lírica nos cuenta y refleja lo que pasaba en ese entonces en Colombia. Y también gracias a usted y a esta iniciativa, pues muchos jóvenes deciden unirse. Digamos que para hablar de la cultura hip hop en Chinchina y su desarrollo, estamos hablando pues como más o menos en el año 94, 95, 96, que justamente también en Colombia era un movimiento muy emergente, y nosotros pues nos llegaban, pues digamos, bandas muy reconocidas como La Etnia, Gotas de Rap, Cali Rap Cartel, nos llegaban como de lo más importante pues en esos momentos. Nosotros a raíz de esa inspiración, digamos, como esos referentes, empezamos como a generar un movimiento muy interesante en Chinchina. Obviamente empezamos bailando breakdance. Yo empecé bailando desde los 14 años, ya a los 20 años ya con mezcla de universidad, expresión corporal, más breakdance, ya no éramos capaces de dar abasto con todo eso. Entonces me dediqué exclusivamente pues a la parte del rap, que es un elemento de la cultura hip hop. Ahí en Chinchina logramos hacer procesos muy importantes como calles cafeteras y de la calle al escenario, que fueron eventos pues que emergieron, pues no solamente son ideas mías, ¿no? O sea, y no solamente lo que yo digo en términos de procesos y proyectos creció conmigo solamente, sino que hay un montón de gente detrás de esos procesos que estuvo empujando, que estuvo creyendo en mis ideas, y a raíz de eso se generaron esos procesos. Actualmente esos proyectos se fortalecieron con la Quinta Producciones, que justamente hoy por hoy hay pelados que todavía hacen parte de esa cultura, que le están dando seguimiento a esos proyectos y a esos procesos. Entonces allí logramos que con los proyectos, con la Quinta Producciones, que era un home studio, pues un estudio de cubetas de huevo. Eso, usted entonces, en su casa habilitó un espacio con las cubetas de huevo y empezó a convocar a los chicos. Sí, mi cuarto siempre ha sido un estudio de grabación, siempre ha sido un estudio de grabación, siempre han habido cubetas y ahí hemos grabado, hemos hecho una cantidad de cosas, pero también era como que ir a un estudio profesional era muy costoso. Sí. Entonces no había como esas posibilidades de hacerlo. Nosotros empezamos grabando pistas, pues digamos, con trozos de cassette. Yo grababa de cassette a cassette una canción y con un micrófono, esos sencillos. Empezamos experimentando muchísimo en esa época, y el home studio lo que nos dio fue una fuerza muy potente para poder traer los pelados a grabar, y que en los eventos de la calle al escenario y calles cafeteras mostraran sus productos, porque no se podían quedar con ellos solamente en la casa. Entonces no había, pues, el desarrollo de la internet como lo conocemos hoy, no era, nosotros teníamos que tocar puerta a puerta, tendríamos que ofrecer los CDs a la gente, ofrecer cassettes. Yo vendía cassettes, yo vendía CDs, tocábamos puerta a puerta para decirle a la gente, mire, esta es la música.
Entonces toda esa música se regó de una manera impresionante en la emisora local. Llegó un momento en que la canción de nosotros la ponía hasta 7 veces al día. Entonces había como un boom muy interesante en cuanto a la cultura hip hop, y logramos como un reconocimiento local muy interesante. Ese reconocimiento logró llegar de pronto como hasta Manizales, incluso se venía mucha gente de Manizales a grabar acá, por Sí. economía, por confianza y porque había gente del mismo género haciendo ese tipo de música. ¿Y qué se siente ahora ver el legado de la música en su hijo? Porque su hijo siguió como esta línea y creo que él también ahorita está en la producción. Sí, con el mi hijo es muy paradójico, ¿no? Porque él empezó estudiando ciencias sociales, Sí, estudió 2 años, y entonces un día, claro que yo a él le había alimentado todo el proyecto de la música desde muy niño, ¿no? La guitarra, meterlo en talleres y todo, pero un día llega y me dice, ya no quiero estudiar más ciencias sociales, yo quiero ser productor musical, después de 2 años de inversión de tiempo y de dinero. Entonces ahí es donde empieza uno a pensar como papá y como pedagogo y sí. como artista. Entonces yo le dije, entonces, ¿qué quieres hacer? Me dijo, no, es que está este curso de batuta, este taller, este técnico, y empezó a hacer el técnico en producción musical en batuta y arrancó. Y además de eso, entonces yo dije, este man quiere ser productor. Le compré unos equipos para armar su home studio. O sea, es como la evolución de lo que alguna vez hice yo, pero un poquito más avanzado en términos técnicos y Sí. estéticos. Él ya empezó a traer sus clientes ahí en Manizales, y ahora pues en este momento ya tuvo una oportunidad importante, cerró su home studio y se fue a trabajar a un estudio más profesional, y ha ido escalando como digamos en todos los procesos. Sí. Se siente muy bien, y sobre todo porque uno sabe que él lo hace, digamos, todos los días, todo el día, todos los días, como lo hago yo, que nos madrugamos, nos trasnochamos y entregados 100% al proyecto, a trabajar con la gente, a que la gente quedara contenta con los productos, y sobre todo proyectar, pues digamos, eh, no solamente el talento, sino como ese sueño de lo que se quiere llegar a ser. Entonces, digamos que hasta ahí podría decir que me siento muy feliz acompañándole en ese proceso a él. Y en el arte y en todas las profesiones de la vida es muy importante el acompañamiento familiar. Sí, claro, yo me le apostaba al 100% por él, y empezó a hacerse tatuajes. Entonces yo ya lo miraba y yo decía, yo tengo tatuajes. Empezó a hacer tatuajes y empezó, obviamente tiene por ahí 6 tatuajes más que yo. Es como un poco más de lo que yo hacía y lo que yo era. Entonces es como una evolución, es como una parte de mí también, y yo lo veo es como una parte de mí. A veces me asombra bastante por todo lo que hace, y por la suerte que se ha encontrado con personas que han creído en el talento y en las ideas de los proyectos, y sobre todo porque no solamente, yo no lo digo solo como papá que creo en mi hijo, porque todos los papás quieren Sí. a sus hijos y todo, sino que lo digo porque hay que apostarle a los jóvenes, a las ideas que son locas. A veces tenemos mucho miedo como papás como de apostarle a los hijos que nos dicen, no, es que yo quiero ser actor, es que yo quiero ser pintor. Tenemos mucho miedo porque queremos meterlos en la lógica de que sean abogados, médicos, con todo respeto a las profesiones que también son muy valiosas para la sociedad. Pero las formas de conseguir dinero han cambiado, y me asombra la manera en cómo lo hace él y lo han hecho muchos jóvenes actualmente. Felipe, pues también conversar con usted, la idea es que también su historia de vida se convierta en algo motivacional para los jóvenes. Yo también le apuesto mucho a los jóvenes en este momento, a sus ideas, a su creatividad. ¿Hay alguna página, alguna red social donde podamos ver el trabajo de su hijo con usted? Pues en este momento me interesa que lo vean más a él, que está pues digamos en esta zona del eje Sí. cafetero. En Instagram es @dealerbeats.vhr. Digamos que esa es como la página la red social que más mueve él, y eso digamos que sería muy interesante. A mí me consiguen fácilmente en Instagram como Felipe Torres. Ahí mismo dentro de Felipe Torres está, o también en Facebook estoy como Sí, Felipe Torres, pero sí. en Instagram pueden conseguirme como @Felipe Torres_teatro. Y bueno, y digamos que esos son como los canales de comunicación con los que constantemente pues dialogo con las personas. Felipe, ya para ir terminando, usted es una persona, un pedagogo, ¿cierto? Le inquieta mucho la pedagogía, todo lo que tiene que ver con estos procesos. Un mensaje para que invite entonces a los jóvenes a que realicen sus sueños, a que se tracen esas metas y las puedan materializar. Bueno, un mensaje, no, sobre todo que tengan, bueno, es difícil dar mensajes, ¿no? Como consejos es muy difícil, porque
La vida para todos es muy, muy diferente y la forma como concebimos el mundo y las cosas. Pero yo creería que hay que creer en sí mismo y en las cosas que se hacen y hacerlo de manera constante y, digamos, ser muy apasionados por lo que hacemos. Siempre nos van a decir que no, que eso ya no funciona, que está obsoleto, que no venda más empanadas porque ya todo el mundo vende empanadas, que cómo va a rapear si ya todo el mundo rapea, cómo vas a estudiar derecho y todo el mundo estudia derecho, te vas a morir de hambre. O sea, todas esas palabras, toda esa, yo lo llamo violencia psicológica que le meten a uno en su proceso de formación, siempre va a estar ahí. Yo creo que hay que ser como muy empáticos y tener pues como esa posibilidad de recibir todo eso que te dicen y que te vuelva pues como también como en referente o punto de partida Sí. para poder trascender y avanzar y poder después con el tiempo decir, mira, sí funcionó, sí sirvió. ¿Y ahora a qué se dedica Felipe? ¿Vive aquí? ¿Está fuera del país? Bueno, actualmente yo vivo en México, hasta hace poco estaba en León, Guanajuato, ahorita regreso a Guadalajara y yo trabajo para un colectivo que se llama Cine Colectivo Guanajuato y estoy haciendo mis estudios de doctorado en humanidades en la Universidad de Guadalajara, ya voy en primer semestre, digamos que a eso me dedico, al cine y a estudiar mi doctorado, eso es lo que hago actualmente. Y colaborar pues con muchas instituciones, con jóvenes que quieren hacer pues, digamos sus proyectos y justamente mi venida a Colombia también es un poco como irradiar un poco de esa experiencia que he podido tener afortunadamente allá para que los procesos se sigan encaminando y no se pierdan, digamos, en el deseo solamente de querer hacer algo, pero a veces como no tenemos el cómo, no tenemos las herramientas, entonces nos quedamos bien viendo cómo la vida pasa por encima de nosotros y no nos arriesgamos a hacer algo productivo. Felipe, pues muchas felicitaciones, vuelvo y le digo, muy interesante su hoja de vida, su recorrido artístico, especialmente la motivación para los jóvenes. Muchísimas gracias por acompañarnos en Un Café con Alejo, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Recuerden seguirnos en YouTube como Un Café con Alejo, en Instagram un-café con Alejo. Bueno, para mí es muy importante esta invitación, agradecer a cada una de las personas que hace parte de este proyecto, pero sobre todo expresar que yo vivo muy agradecido con todas las personas que creyeron en mí, con las que no creyeron en mí, vivo agradecido, digamos, con mi familia, con mi hijo, porque también siempre está como el tesón, ¿no? El apoyo ahí frente a las adversidades, los momentos fáciles, los momentos difíciles. Entonces es como todo eso, ¿no? Como agradecimiento a cada una de las personas que ha hecho parte de esto, porque esto no lo he hecho yo solo y todavía no lo hago solo. Yo tengo mucha gente que me apoya y eso es lo que necesitamos, apoyarnos entre todos y trabajar colectivamente para sacar adelante los proyectos. Y nuevamente muchas gracias por escuchar, por querernos también colaborar. Felipe es un amigo, un buen amigo también de la academia, de la universidad y recuerden, Un Café con Alejo. Hasta el próximo café. Muchísimas gracias.